El expolítico de izquierdas Íñigo Errejón ha pasado de defender el "hermana, yo sí te creo" a tener que defender su inocencia frente a una acusación de agresión sexual. ¿Y cuáles son los argumentos que utiliza Íñigo Errejón para justificar esta flagrante contradicción entre el personaje político y la persona acusada de agresión sexual? Veámoslo. Esta semana se filtró a la prensa la declaración judicial de Íñigo Errejón, ex portavoz parlamentario de la coalición política de izquierdas Sumar y exfundador del partido político de izquierdas Más Madrid. Errejón ha sido recientemente acusado de agresión sexual y él mismo durante su carrera política abanderó la consigna de que no existen denuncias falsas y de que, en consecuencia, siempre hay que creer de entrada a las mujeres que denuncian una agresión sexual, lo cual claramente le colocaría ahora mismo en una posición de indefensión, porque si se pretende trasladar este principio del "hermana, yo sí te creo" al procedimiento penal, de entrada deberíamos conceder veracidad a las acusaciones de agresión sexual contra Íñigo Errejón, y debería ser este el que en todo caso demostrara, más allá de toda duda razonable, que es inocente, que no es un agresor sexual, cuando en realidad el procedimiento penal garantista opera al revés. Íñigo Errejón o cualquier otra persona no puede ser condenado por agresión sexual, salvo que se demuestre, más allá de toda duda razonable, que Íñigo Errejón es un agresor sexual. Y claro, en este caso existe una disonancia muy marcada entre Errejón como personaje político, como articulador de un determinado discurso político, no existen denuncias falsas, "hermana, yo sí te creo", y por otro lado el Errejón persona, que puede estar siendo víctima justamente de una denuncia falsa por agresión sexual. Y este asunto también emergió durante la declaración judicial de Íñigo Errejón. El juez de instrucción le preguntó a Íñigo Errejón por qué, si durante su etapa como político defendía la consigna de "hermana, yo sí te creo", ahora, fuera de la política, ha dejado de defenderla. Esta es una cuestión que mucha gente no ha entendido por qué el juez se lo ha preguntado a Errejón, porque parece más bien una cuestión extrajudicial, una cuestión ideológica que no tiene relevancia penal, pero el juez estaba tratando de averiguar si la renuncia de Íñigo Errejón como portavoz parlamentario de Sumar, un partido que defiende esos principios, tenía algo que ver con una admisión tácita de los hechos de los que se le acusaban. En cualquier caso, escuchemos la justificación que expone Íñigo Errejón sobre su errático, contradictorio, hipócrita comportamiento político personal. Yo hay un momento, bueno, primero yo llevo 10 años en primera línea de la política y estoy cansado y tengo ganas de dejarlo. Bueno, y había planificado más o menos que yo lo dejaba al terminar la legislatura, pero en esta legislatura eso no se sabía si iba a ser pasado mañana o dentro de 3 años. Cuando de repente se genera, pasa un testimonio que a mí me acusa de algo, a mí me pasan dos cosas. Por una parte yo pierdo la confianza de mis dirigentes políticas. Y cuando uno en política, cuando pierde la confianza de sus jefes, se tiene que ir. Lo que nos ha dicho hasta aquí Íñigo Errejón puede interpretarse de dos maneras. La primera manera es que dentro de su partido, al menos los jefes dentro de su partido, no creen en la presunción de inocencia, de tal manera que tan pronto como tuvieron noticia de una acusación de agresión sexual contra Íñigo Errejón, como en estos casos no creen en la presunción de inocencia, sino en la presunción de culpabilidad, tan pronto como tuvieron noticias de esta denuncia por agresión sexual, perdieron su confianza en Íñigo Errejón. Pasaron a considerarlo presuntamente culpable de agresión sexual. Algo que, por cierto, ya de por sí sería muy grave, porque significaría que al frente de uno de los principales partidos de España tenemos a una camarilla de inquisidores que no tienen el más mínimo reparo moral en quemar en la plaza pública incluso a sus compañeros de partido ante la posibilidad, ante la duda, no ante la certeza, sino ante la duda, ante la acusación fundada o infundada de que sea un agresor sexual.
Pero por supuesto también podemos interpretar estas declaraciones de Íñigo Errejón de otra manera. Y es que cuando trascendió a la opinión pública la denuncia de agresión sexual contra Íñigo Errejón, dada la postura contraria a la presunción de inocencia que había sostenido sistemáticamente su partido hasta la fecha, la situación política de Errejón se volvió internamente insostenible. Sus jefes perdieron la confianza en él porque dejó de ser un activo político dentro de esa formación y se convirtió en un pasivo político. Pero sigamos escuchando a Íñigo Errejón. Y en segundo lugar, yo militaba en un espacio político que tiene a gala defender que cualquier testimonio, aunque sea anónimo y aunque sea en redes, es plena y directamente válido. Sí. Bueno, pues es obvio que yo no puedo ser portavoz de un espacio así y a la vez defender mi inocencia. Entonces yo tengo que dar un paso atrás. Y doy un paso atrás por esa pérdida de confianza y también para defender mi inocencia. Cuidado con lo que está diciendo aquí Íñigo Errejón, porque es tremendamente grave. Lo que está diciendo es: mientras no me tocó a mí sufrir las consecuencias de la doctrina que yo estaba propugnando desde mi espacio político, es decir, que no existen denuncias falsas, que a una denunciante por agresión sexual hay que creerla sí o sí, mientras esa doctrina opuesta a la presunción de inocencia y por tanto a las garantías dentro del procedimiento penal no le perjudicaban a él se sentía cómodo manteniéndose dentro de un espacio político como portavoz parlamentario que defendía ese tipo de barbaridades. Ahora bien, cuando él se convierte en víctima de la propia doctrina que su partido político y él mismo habían venido impulsando en la vida pública española desde hacía años, entonces, claro, existe una contradicción entre lo que defiende y lo que va a tener que empezar a hacer, defender su inocencia. Porque claro, si él sabe que es inocente, le va a tocar aseverar que la que le denuncia por agresión sexual miente. Por tanto, toda la historieta de que no existen denuncias falsas o de que siempre hay que creer a una mujer que denuncia agresión sexual por el hecho de ser mujer, toda esa historieta propagandística se viene abajo. O expresado de otra manera, si a Íñigo Errejón no se lo hubiese denunciado por agresión sexual, él ahora mismo seguiría defendiendo exactamente aquello que constituye la soga con la que se le pretende injustamente ahorcar. De hecho, acto seguido, el juez ahonda en esa manifiesta hipocresía y contradicción político-personal de Íñigo Errejón. Pero entonces, ¿por qué el testimonio de la señora Bull ya no es válido? Porque si es un testimonio válido, ¿por qué no es válido entonces? Ya le digo, yo no puedo seguir siendo portavoz de un espacio político. O sea, que usted fue un espacio que defendía eso, que siempre era válido todo. De un espacio que dice que cualquier testimonio es inmediata y completamente válido. Pues es lo que decía su espacio político, ¿no? Por eso tengo que dimitir. ¿Y por eso dimitió? ¿Por eso? Claro, porque hay una incoherencia. Yo no puedo defender mi... Pero ¿y por qué lo decía antes entonces? Bueno, yo era coherente con el espacio en el que estaba. Y hay un momento en el que para... O sea, que cuando le pasó algo es cuando usted cambia. Cuando le pasa una situación es cuando usted cambia. Y esto pasa a veces en la vida. Bien. Señoría, esto pasa a veces en la vida. De nuevo, las declaraciones de Errejón pueden interpretarse en dos sentidos. Por un lado, cabe la posibilidad de que Íñigo Errejón jamás suscribiera la tesis del hermana yo sí te creo o de que no existen denuncias falsas. Es decir, que él personalmente supiera que todo eso eran mensajes políticos falsos, pero a través de los cuales su espacio político podía obtener un rédito electoral y, por tanto, aunque supiera que eran mensajes políticos falsos y que perjudicaban gravemente a la sociedad, él se subió al carro de defenderlos para rascar votos, porque a los políticos les importan más los votos que el bienestar de la población. Esto es algo, por cierto, y salvando las enormes distancias, que ya tuvimos ocasión de comentar también con el caso de Albert Rivera, denunciando que las pensiones públicas son un fraude piramidal, cuando él, en su etapa como político, defendía las bases al menos del sistema público de pensiones español, es decir, de lo que ahora considera que es un fraude piramidal. De nuevo, este tipo de ejemplos lo que nos demuestran es que los partidos políticos articulan un discurso que no necesariamente consideran que es el mejor para la población.
aquel que más va a incrementar sus estándares de vida o más va a contribuir a fomentar la armonía social dentro de nuestro país, sino que articulan aquel discurso que consideran que maximiza sus probabilidades de llegar al poder, por muy devastador que pueda ser para la prosperidad y para la armonía social dentro de un país. Pero desde luego también cabe otra posible interpretación de las palabras de Íñigo Errejón, y esencialmente es que cuando le tocó a él, cuando él padeció una denuncia falsa, se cayó del caballo y comprendió que todo lo que había venido defendiendo hasta el momento en esa materia era basura. Y bajo esta segunda interpretación, lo que le sucedió a Errejón sería algo razonable, comprensible e incluso legítimo. Todos nos equivocamos y todos aprendemos muchas veces mediante golpes. Pero si esto último fue lo que de verdad le sucedió a Errejón, que con su experiencia personal se dio cuenta de que todo su discurso político previo era falso, al menos me refiero a su discurso político previo en relación a esta cuestión, lo que debería empezar a hacer a partir de este momento es tratar de enmendar el grave error de haber estado diseminando durante mucho tiempo en el espacio público este tipo de mensajes que ahora considera que son radicalmente falsos y muy perjudiciales para las personas, porque él está sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de ese tipo de soflamas ideológicas. Por tanto, si en el pasado contribuiste mucho a cebar ese tipo de perspectivas ideológicas, ahora, por responsabilidad social, especialmente si estás fuera de la política y por tanto si ni siquiera le debes obediencia a un determinado espacio político, ahora deberías hacer como poco lo mismo, deberías dedicar como poco el mismo tiempo y esfuerzo a tratar de desmontar toda la narrativa que has contribuido a consolidar y que en muchos casos ha permeado en el código legal. Es decir, que si has contribuido a alimentar el mal, ahora deberías comenzar a reparar todo el daño que has contribuido a causar y a acumular. ¿Es esto lo que hará a partir de ahora, una vez concluido este juicio, Íñigo Errejón? Pues ojalá me equivoque, pero mucho me temo que no. Lo cual solo ilustrará nuevamente que los políticos son una manada de sociópatas que anteponen sus intereses y sus ambiciones de poder al bienestar de los ciudadanos, a los que no dudan en someter, en maltratar y en subyugar si tales actuaciones les resultan útiles para ese objetivo último que es su poder. El individuo, los ciudadanos, el pueblo les importan muy poco, tan poco como que pueden estar causándoles un daño tan grave como el que Errejón ha contribuido a causarles y que ahora sufren en sus propias carnes, y que luego no traten de reparar ese daño. Porque en el fondo les da igual que el pueblo haya sufrido ese daño, como mucho les preocupará si ellos en sus carnes lo sufren. Y esta manada de sociópatas, que no tienen ningún apuro en reconocerse como tales, son los que nos gobiernan y los que dictan las normas que han de regular nuestra supuesta convivencia, cuando lo único que hacen en realidad es desgobernar y socavar la convivencia.